Tami Ortiz. Bueno, soy tecnólogo médico. Les comento, tengo una especialidad en microbiología clínica de la Universidad Cayetano Heredia y actualmente soy egresada de la maestría de biología molecular aquí en San Marcos. Para comentarles un poco, bueno, sé que están dentro de un curso de lo que son análisis auxiliares y quería ver si me confirman que me escuchan bien y pueden ver todos. Si me escriben, a ver. Sí, doctora, todo bien. Listo, muchas gracias. Ya, a ver, entonces, como les he comentado, yo soy tecnólogo médico. Ya tengo unos 5 años trabajando en lo que es el área de microbiología. Entonces, lo que quisiera compartir con ustedes en esta ocasión es sobre lo que es el antivirama, pero quisiera que pudiéramos ahondar ese tema, en realidad es bien amplio, ¿no? Es algo bastante largo, pero lo que quisiera que salieran de esta charla es conociendo y entendiendo un poco de cómo es que ustedes tienen que recibir un resultado de antivirama, o sea, cómo es que van a interpretarlo, cómo es que van a ver qué tan correcto van a saber qué es lo que les están brindando, la información que les están brindando, porque eso es muy importante, saber qué tan correcto es lo que les están dando, porque ustedes en esta ocasión van prácticamente de la mano con lo que es el laboratorio de microbiología. Entonces, vamos a ir viendo un poco, vamos a ver. Ya, vamos a empezar a hablar sobre los tipos de antibiogramas que hay. Un momentito. Permítanme un momento. Para que no se vaya a apagar, voy a parar el videito. Ya. Ya, vamos a hablar sobre los tipos de antibiogramas, ¿no? Los dos tipos, los más comunes que se utilizan acá, son el discodifusión y dilución en caldo. Vamos a hablar sobre las diferentes bacterias, son diferentes antibiogramas, ¿no? Todo tiene una interpretación distinta. Vamos a hablar un poquito sobre los mecanismos de resistencia. Eso es algo súper amplio, pero vamos a tratar de tocarlo un poco en resumen. Vamos a tocar un poquito lo que son los conceptos de farmacocinética y farmacodinámica, ya que eso va muy de la mano a lo que ustedes van a hacer, que va a ser dar un tratamiento. Como les he mencionado, yo les voy a hablar de los resultados, cómo se interpretan, y ya, pero en la parte fundamental, la parte del tratamiento, es la que ustedes son los que van a realizar. Entonces, estos conceptos sí es importante tenerlos claros. Y luego vamos a ver algunos reportes de resultados de cultivos y vamos a ver si son necesarios todos los antibióticos que nos están reportando, es correcto los antibióticos que reportan, es correcta la forma. Entonces, eso vamos a ver porque justamente es esto lo que ustedes directamente van a poder evaluar, ¿no? Ustedes tienen que saber que confían en los resultados que les están brindando para que ustedes puedan dar un tratamiento óptimo. Siéntanse libres de poder hacerme una consulta en cualquier momento, ¿no? Me escriben, los leo, o si no también pueden hablar y me preguntan. Entonces vamos a empezar por lo que es el antibiograma. El antibiograma va a tener como objetivo evaluar en el laboratorio la respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos. Y esta va a ser nuestra primera aproximación a lo que es una primera aproximación a lo que va a ser el tratamiento que se le va a poder brindar al paciente. Entonces, como les mencioné, hay dos tipos de antibiograma, el antibiograma por discodifusión y por dilución en caldo. El antibiograma por discodifusión es este que podemos ver, no sé, bueno, creo que ven. Bueno, estos son los discos que se utilizan para hacer el antibiograma, ¿no? Aquí están los diferentes tipos de antibióticos que van a ser colocados de forma estratégica en una placa de Agar-Miller-Hinton, dependiendo del tipo de bacteria que hayamos aislado, ya sea coco, ya sea bacilo, ya sea un bacilo tipo enterobacteria o uno fermentador. Este tipo de antibiograma está basado en lo que es el disco y va a ser su difusión radial del antibiótico, ¿no? Así como podemos ver. Es por eso que se puede evidenciar todo el halo que se genera
si es que esta bacteria a la que se va a someter está sensible. Y en caso contrario, si esta bacteria no fuera sensible, pues vamos a ver un crecimiento alrededor de todo este disco. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Este método es la dilución en caldo. Este método es la dilución en caldo, que es lo que vamos a tener, un caldo nutritivo donde se va a poder hacer las emulsiones bacterianas de la bacteria que se va a evaluar. Y de acuerdo a al crecimiento bacteriano, en el tubo donde no se observe crecimiento bacteriano, se va a poder determinar qué es la concentración inhibitoria en que el antibiótico inhibe el crecimiento de esta determinada bacteria, ¿no? En estos va a haber diferentes diluciones de antibiótico que se va a querer evaluar. Como pueden ver, pues esto es súper complejo. Esto no se realiza, pues, hace muchos años seguramente lo realizaban manualmente, pero ya no se realiza de forma manual, ya que es un procedimiento bien complejo porque hay que evaluar, pues, unos 10, 12, 15 antibióticos por bacteria aislada de alguna muestra. Entonces ya no se va a realizar de esta forma, ¿no? Para eso, en la actualidad hay equipos automatizados. En la actualidad hay equipos automatizados. Los 3 equipos automatizados que más se encuentran en realidad en el país es el equipo Vitek, ¿no? El Microscan y el Phoenix. En estos tres equipos automatizados, pues, realizan y nos entregan resultados de lo que es el MIC para los diferentes tipos de bacterias. Hay tarjetas que vienen con los antibióticos según todas las normas y se van a evaluar aquí, ¿no? Entonces te arroja el resultado, te identifica tanto la bacteria, la identifica y te da su antibiograma. O sea, ya todo esto está automatizado. Ahora, para hacer esta interpretación se utilizan las reglas de experto. Estas reglas están normadas tanto por el CLCI como por EUCAS. El CLCI es el ente que regula, es norteamericano, y EUCAS es europeo. Ambos tienen algunas diferencias. En general, todas son similitudes, no tienen muchas similitudes, pero tienen ya sus diferencias. Entonces, vamos a ver que la CLCI se basa en puntos de corte y va a tener resultados sensibles, resistentes, intermedios. Y en EUCAS, estos últimos años, ha determinado puntos de corte clínicos y epidemiológicos. Por lo tanto, vamos a poder encontrar resultados ECOF o sensible y resistente, ¿no? Que son ya basados en puntos de corte epidemiológico. Incluso tiene una nueva categoría, que es ATU, que es zona de incertidumbre, donde ellos es como que lo colocan porque no te pueden cerciorar que aquí el antibiótico vaya a funcionar o no. Entonces, por eso lo han colocado como zona de incertidumbre, ¿no? Entonces, estas son ciertas diferencias. Aquí en nuestro país nos basamos en lo que es el CLCI, ¿no? Ahora, estos puntos de corte, acá tenemos un ejemplo. Vamos a poner como ejemplo aquí la gentamicina. Estos puntos de corte ¿cómo los realiza? ¿Cómo los obtiene? Bueno, son en base a datos microbiológicos, datos farmacológicos y datos clínicos. De esta forma es que ya se puede determinar si una cepa puede ser sensible, intermedio, resistente, y se van a dar estos valores. Estos valores son los valores de halo, aquí en diámetro, cuando se realiza discodifusión, y cuando se realiza el MIC, vamos a tener también estos valores. Entonces, en las tablas de CLCI vamos a encontrar resultados tanto para antibiogramas con discodifusión como para antibiogramas con dilución en caldo, que es el resultado del MIC. Incluso CLCI nos dice en qué ocasiones se puede utilizar la discodifusión y en qué ocasiones se debe utilizar solo la dilución en caldo, ¿no? Porque no para todos los antibióticos se debe realizar, por ejemplo, discodifusión. Esto también lo vamos a ver algunos ejemplos más adelante. En la actualidad, en los últimos años ya, ha ido apareciendo no solo sensible, intermedio, resistente, ¿no? Que es lo que más conocido y lo que sí hemos conocido bastante. Ha ido apareciendo lo que es el SDD, sensible dosis dependiente, que es también una nueva categoría para algunos antibióticos. Y también esta categoría que es white type, no white type. Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante. Esto también ha aparecido en los últimos años para los reportes. Y es muy importante que sepamos
que existen esas categorías, porque actualmente ya se está reportando muchas veces white type, no white type, y muchas veces sí es un punto de pregunta, ¿no? ¿Qué significa, no, estas cepas? Es que actualmente ya se ha ido cambiando un poco en los reportes en base a todo lo que es la resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, por eso es que ha ido modificándose y seguramente con el tiempo se seguirá modificando. Ahora, vamos a hablar así bien rapidito, para no detenernos mucho aquí, sobre lo que es los antibióticos y su sitio de acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, tenemos antibióticos como, por ejemplo, las quinolonas, el ácido nalidícico, la ciprofloxacina, que van a actuar a nivel del DNA girasa, ¿no? Tenemos antibióticos como la rifampicina, por ejemplo, que van a ir directamente a lo que es la RNA polimerasa. Tenemos antibióticos como el sulfatrimetropin, que van directamente a la vía metabólica del ácido fólico, inhibiéndolo. Tenemos antibióticos como la amicacina, por ejemplo, nitrofurantoína, gentamicina, los aminoglucósidos conocidos, que van directamente a inhibir la síntesis de proteína en la subunidad 30S del ribosoma, y por lo tanto también inhibiendo a la bacteria. Tenemos también antibióticos como los carbapenem, las penicilinas, bueno, todos los betalactámicos que van directamente a atacar a la síntesis de la pared de la bacteriana, ¿no? Haciendo que esta se destruya. Entonces, así los antibióticos, hay muchos antibióticos, diferentes familias y diferentes lugares donde actúan. Y es por eso que también la resistencia bacteriana se da a esos niveles, al nivel donde el antibiótico está actuando. O sea, vamos a ver más adelante. Esto es muy importante y toda esta información es muy importante porque de esto deriva todo lo que es la lectura interpretada del antibiograma, ¿no? Que es, tenemos un microorganismo, lo identificamos, es importante conocer el organismo porque dependiendo de esta bacteria, por ejemplo, si es un estafilococo, yo le hago un antibiograma. Si tengo una enterobacteria, yo le hago otro antibiograma. Si tengo una pseudomonas aeruginosa, que es un fermentador, le realizo otro antibiograma. Entonces, todos los antibióticos no actúan igual y no se reportan igual. En base a esto se hace una deducción del fenotipo de resistencia. Dependiendo del fenotipo de resistencia, también la interpretación de los discos va a cambiar. Se hace una deducción del mecanismo de resistencia implicado, se hace una inferencia, y se redefine. O sea, se redefine quiere decir porque muchos vamos a ver que cambian. Incluso hay antibióticos que tú cuando los pruebas en el antibiograma, o sea, en la placa, por ejemplo en discodifusión, vamos a tener que tienen un halo y tú vas a ver que son sensibles. Pero nosotros sabemos que por ser un tipo de bacteria en específico, ya tienen una resistencia natural y eso se tiene que cambiar. Y eso ustedes tienen que estar bien atentos. Porque muchas veces ustedes pueden recibir un resultado, van a ver que dice sensible, pero ustedes ya tienen el conocimiento como para decir, no sé, ¿qué ha pasado acá? Esta bacteria tiene una resistencia natural y debería estar resistente, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero, ese es el mensaje que quiero dejarles. Entonces, vamos a ver. Tenemos la resistencia intrínseca y la resistencia adquirida. La resistencia intrínseca, pues, es parte ya de las bacterias de por sí, o sea, van a estar resistentes sí o sí, y les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, Klebsiella pneumoniae es resistente a ampicilina. Siempre. Nunca puede haber un antibiograma con una Klebsiella pneumoniae sensible a ampicilina. O sea, eso no puede existir. Proteus mirabilis, por ejemplo, es resistente a la nitrofurantoína. Entonces también no pueden ustedes recibir un antibiograma que diga Proteus mirabilis sensible a nitrofurantoína. Por ejemplo, la Stenotrophomonas maltophilia, también, esa ya tiene una resistencia natural a lo que son los carbapenems, porque produce carbapenemasas, ¿no? Entonces, también es resistente. Y así les puedo dar muchos ejemplos, vamos a ver unas tablitas más adelante sobre este tipo de resistencias naturales. Y también tenemos la resistencia adquirida. La resistencia adquirida es la que se va a dar, es la que se da por alguna mutación, ¿no? Y se cambia algún tipo de receptor en la bacteria y se da esta resistencia, y también por transferencia de genes, ¿no? Una bacteria que tiene un plásmido que es resistente a algún antibiótico, se lo puede
pasar a otra bacteria y se va a hacer una bacteria resistente. A ver, esos son los dos tipos de resistencia. Ahora, tenemos esta tabla, por ejemplo, de CLSI, y podemos ver aquí las resistencias naturales de las enterobacterias, por ejemplo. Y así hay tablas para las resistencias naturales de los estreptococos, de los enterococos, y así. En esta tabla podemos nosotros ver, y aquí quiero mencionarles que hay un grupo de bacterias que tienen una resistencia natural, por ejemplo aquí. Citrobacter, Enterobacter, Proteus, Serratia, Morganella, son bacterias que ya tienen una resistencia natural a lo que son las cefalosporinas. Entonces también acá nosotros tenemos que estar bien atentos a todo esto. Vamos a ver más adelante algún ejemplo, por ejemplo, de un Enterobacter cloacae, ¿no? Donde nosotros vamos a tener un antibiograma y no podemos nosotros ver un antibiograma de un Enterobacter, por ejemplo, sensible a ampicilina, amoxiclavulámico, ampicilina sulfatán, alguna cefalosporina de primera, cefalosporina de segunda, porque estas bacterias ya tienen dentro lo que es un ANC cromosómico. Este ANC cromosómico es inducible, por lo tanto, si ustedes le dan, por ejemplo, a un paciente algún tipo de cefalosporina de primera, se corre el riesgo de que genere resistencia, o sea, que in vivo la bacteria empiece a producir y sea resistente y pues no haga nada. Entonces, por eso es que aquí nosotros ya podemos conocer y sabemos que hay resistencias naturales para ciertas bacterias. Bueno, como les he explicado esto. Ahora, aquí es donde están resumidos los tipos y mecanismos de resistencia bacteriana, de mutación del receptor. Un ejemplo de esto es la modificación de la PBP. La PBP es la proteína que está en la membrana. Entonces, viene el antibiótico y cuando se quiere unir, el antibiótico betalactámico, cuando viene el antibiótico betalactámico y se quiere unir, entonces ha habido una modificación en esta PBP, el antibiótico betalactámico ya no se puede unir y por lo tanto no hay efecto y se genera resistencia. La modificación del antibiótico también por producción de enzimas. Aquí está la producción de las enzimas betalactamasas, como por ejemplo las BLE, las betalactamasas de espectro extendido y las carbapenemasas. Impermeabilidad de la bacteria cierra sus poros, al antibiótico no lo permite entrar. Aquí un ejemplo sería la pérdida de porinas. La pérdida de porinas, por ejemplo, la porina OPRD en Pseudomonas aeruginosa. Esta porina permite el paso del antibiótico imipenem. Al cerrarse esta porina, evita que el antibiótico, el carbapenem, el imipenem, ingrese a la pseudomona. Y al no poder ingresar, entonces se genera resistencia. Otro ejemplo es la expulsión del antibiótico por medio de las bombas de flujo. Y un ejemplo de este sería la hiperexpresión de las bombas de flujo. También este es un ejemplo de resistencia en Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa tiene muchas bombas de flujo y una de ellas son las que permite el ingreso de meropenem hacia el interior de esta bacteria. Entonces, al haber una hiperexpresión, lo que sucede es que se expulsa el meropenem, el antibiótico se expulsa y por lo tanto no cumple su función y se da la resistencia bacteriana. Este es como un resumen de los mecanismos más conocidos de la resistencia bacteriana. Ahora, en esta tabla también es como un resumen de los diferentes microorganismos y de los cambios que se dan, de los mecanismos de resistencia y de los cambios que se tienen que dar en la interpretación. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo muy conocido de enterobacterias, ¿no? ¿Cómo lo observamos? Porque se realizan pruebas de sinergia con ácido clavulámico, que es el inhibidor de las betalactamasas. El mecanismo va a ser la producción de betalactamasas de espectro extendido, que son BLE, y vamos a ver que esto cambia la interpretación. ¿Por qué? Porque va a hacer que haya resistencia a todas las cefalosporinas, incluido el astronal. Este es uno. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Las pseudomonas aeruginosas también se realizan pruebas de sinergia.
por ejemplo, de imipenem, que es un carbapenem, con EDTA, que es un inhibidor de las carbapenemasas, tipo metalo-beta-lactamasas. Entonces, ¿qué mecanismo está acá incluido? Pues es la producción de esta enzima, de las metalo-beta-lactamasas. ¿Y qué cambios va a haber en la interpretación? Pues una resistencia a los carbapenems. Y no solo a los carbapenems, en realidad va a ser resistente ya bueno, tanto las cefalosporinas de tercera, en este caso de Pseudomonas sería ceftazidima, va a haber resistencia a los carbapenems como imipenem, meropenem, y incluso también se genera resistencia, o también se tiene que hacer el cambio en realidad de la resistencia de piperacillina tazobactam. ¿No? Por ejemplo, tenemos acá en Streptococcus pneumoniae, si observamos un fenotipo de resistencia a oxacilina, podemos suponer que está involucrado un mecanismo como la PBP, y es una posible resistencia a penicilinas y a cefalosporinas de primera y segunda generación. También se tiene que realizar esos cambios. Y así, en realidad hay muchos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo rápido por aquí, del enterococo. Enterococo vancomicina resistente, teicoplanina sensible o intermedio, vamos a ver que hay un fenotipo acá de VAN-B. Y entonces nos dice que hay una resistencia a teicoplanina, ¿no? Entonces, todas estas bacterias tienen diferentes mecanismos de resistencia, como les menciono, que van a ser propios de ella, ¿no? Cómo van a poder ser adquiridos. Entonces hay que estar muy atentos a todas estas señales, ¿no? que nos da la bacteria. Porque de acuerdo a eso es que nosotros vamos a hacer esa interpretación de antibiograma. A ver, ahora quiero mencionarles un poquito sobre los conceptos de farmacocinética y farmacodinámica, que actualmente pues son unos conceptos bastante fuertes, porque muchos de los tratamientos ya en base a que la resistencia aumenta con el tiempo, que es un problema muy grande a nivel global, y que ya nos estamos quedando en realidad sin antibióticos nuevos, es que han tomado más fuerza estos conceptos, ¿no? Para poder dar o ayudar, por ejemplo, un paciente que no tiene ni un solo antibiótico en su antibiograma sensible, ¿no? Entonces ahí es donde juega un papel importante estos conceptos. Entonces la farmacocinética van a ser los efectos del organismo sobre el fármaco. Va a ser el efecto de la absorción, la distribución del antibiótico, la metabolización y la eliminación. Que no va a ser igual un antibiótico o la concentración que va a tener el antibiótico en sangre de un paciente, por ejemplo, que esté en UCI, un paciente que tenga falla renal, no va a ser la misma concentración. El antibiótico va a actuar de forma diferente. Y la farmacodinámica van a ser los efectos del fármaco sobre el organismo. Quiere decir que va a ser el mecanismo de acción, la potencia que va a tener el fármaco y la interacción que va a tener con sus receptores. ¿No? Entonces vamos acá. Este es un gráfico muy conocido, tal vez ya lo han visto, que es la concentración sérica o tisular de un antibiótico versus el tiempo. Vamos a tener que una vez que se ingrese el organismo al cuerpo, va a haber un punto de absorción, que es donde va a llegar el antibiótico después de absorberse a un punto de concentración máxima, para luego ir disminuyendo en el tiempo hasta su eliminación, ¿no? Y justo acá nosotros tenemos el MIC. Este es el MIC que nosotros determinamos, ¿no? Para algún tipo de bacteria, ¿no? Y es aquí donde justo la concentración del antibiótico tiene que estar sobre el MIC. Por ejemplo, si se requiere o si se da al paciente un antibiótico donde su concentración de este antibiótico en la sangre o en el tejido sea menor al MIC, va a haber un fracaso terapéutico, no selección de subpoblaciones resistentes y un riesgo de mutaciones espontáneas. Y es aquí donde se puede generar pues, que empiece la resistencia bacteriana. Por consiguiente, es importante tener una concentración de antibiótico mayor al MIC
donde se hace una eliminación de la población sensible, ¿no? O sea, solo van a sobrevivir las poblaciones resistentes, y bueno, quedarían en este caso solo la subpoblación resistente, que es la que se va a convertir en predominante. Entonces, este es un concepto bien básico de lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica, que en realidad es un concepto súper amplio, que ya pues, de eso se encarga un infectólogo, ¿no? A ver, entonces, lo que quiero pasar ahora a mostrarles es analizar los reportes de los resultados, ¿no? Entonces, vamos a ir conversando, viendo los reportes de los resultados y viendo más o menos qué antibióticos van, o qué no iría, o qué está correcto, qué está incorrecto según las reglas del CLSI. Por ejemplo, el primer antibiograma es de un cultivo de una secreción tumoral de la región sacra, o sea, un tejido, un absceso de un tejido. La bacteria aislada es un Enterococcus faecium. Y bueno, vamos a ver qué antibióticos se están reportando aquí. Bueno, podemos observar que se reportan las penicilinas, las cefalosporinas, vemos aminoglucósidos, macrólidos, fluoroquinolonas, otros antibióticos. Y aquí es muy importante tener en consideración que el enterococo tiene muchos antibióticos para los cuales tiene una resistencia intrínseca, y eso es importante conocer. Como podemos ver acá. Vamos a ver aquí que los enterococos tienen una resistencia natural o intrínseca a cefalosporinas, ¿no? Y sí podemos observar que acá están todas las cefalosporinas resistentes, como debe ser. No puede haber un antibiograma con un enterococo con cefalosporinas sensibles. Igual el enterococo es resistente a clindamicina. Igual vemos acá, incluso algunos laboratorios optan por eliminar el reporte de estos antibióticos, ¿no? No se reportan porque ya se sabe que tienen una resistencia natural. Aquí se han reportado, por ejemplo, porque muchas veces solicitan y preguntan, ¿no? O dicen como que falta antibiograma, ¿no? Pero se conoce que hay resistencia intrínseca a estas bacterias. Como les menciono, muchas veces puede optarse por no reportarse, o bueno, por reportarse como resistente, ¿no? Para que se tenga esa información. Igual, el enterococo es resistente a sulfatrimetropin, vemos que está resistente. Y aquí vamos a ver que está la gentamicina. Los enterococos son resistentes a concentraciones bajas de aminoglucósidos, pero aquí se está reportando la gentamicina resistente. Quiero acotar que aquí, por ejemplo, esta gentamicina que se reporta en ese antibiograma es una gentamicina de alta carga. Se prueba en una gentamicina de alta carga, que es importante reportar en un enterococo, especialmente cuando es un enterococo resistente, como este, ya que el conocer el valor de probar una gentamicina de alta carga, pues ayuda para una terapia combinada entre gentamicina, una gentamicina terapéutica, con ampicilina, ¿no? Entonces es una terapia combinada, y por eso es que se evalúa en un antibiograma de un enterococo la gentamicina de alta carga, ¿sí? Bueno, también se ha probado las fluoroquinolonas, ¿no? En este caso, de este ejemplo, las fluoroquinolonas están resistentes, y podemos aquí nosotros evidenciar que tenemos vancomicina resistente. Y también es importante mencionar que hay tipos de enterococos, por ejemplo, como este enterococo faecium, que también poseen ya una resistencia natural a lo que es vancomicina, y por eso se tiene que reportar resistente, ¿no? Diferente a un enterococo fecalis, ¿no? Que sí tiene una sensibilidad a lo que es vancomicina. Muy distinto también, por ejemplo, a un caso de estafilococo. Si ustedes, por ejemplo, ven un reporte de un estafilococo resistente, pues les tiene que llamar muchísimo la atención, porque casi no existen. Entonces ahí es donde ustedes tienen que preguntar, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿de verdad es? ¿No es? Eso es muy raro, ¿no? Pero ahí, en el caso de enterococos, sí. Enterococos como el faecium, que son enterococos vancomicina resistentes ya conocidos. Y también es muy importante, creo yo, conocer estos tipos de resistencia, porque ayudan. Como ustedes saben, un antibiograma demora en salir.
Por ejemplo, un antivirama sale, a ver, en unas 12 horas, ¿no? Lo más rápido. Entonces, si por ejemplo ustedes ya conocen que es un enterococo, porque tal vez la identificación bacteriana es mucho más rápida, incluso ahora con las nuevas metodologías que van entrando al país, como por ejemplo el maldito, una identificación bacteriana no va a pasar de una hora, ya pueden saber qué bacteria es, y si ustedes tienen el conocimiento de qué resistencia natural tienen, por ejemplo, también información epidemiológica sobre lo que hay en el hospital, por ejemplo, donde trabajan, si hay cepas resistentes, ¿no? Un mapeo, ustedes ya pueden tomar una decisión más rápida para el paciente, ¿no? Y poder dar un tratamiento más rápido y oportuno. Bueno, este es un caso de enterococo. Vamos a ver otra bacteria. Bueno, aquí tenemos otro cultivo. En este caso tenemos una Escherichia coli. Y aquí es importante porque acá, bueno, aquí se reporta un fenotipo de importancia clínica, BLE. Es muy importante que se reporten los fenotipos, ¿no? Muchas veces no lo van a haber reportado, no todos los reportes de todos los laboratorios son iguales, pero es muy importante conocer esta información, ¿no? A nosotros que nos digan que es una Escherichia coli productora de beta-lactamasas, nosotros ya sabemos que es resistente a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, incluido Astronam. Entonces, si por ejemplo yo recibo un resultado y me dice que es una E. coli o una Klebsiella BLE, productora de beta-lactamasa de espectro extendido, yo espero ver estos antibióticos resistentes. ¿Qué pasa si yo lo veo sensible? Entonces ahí también tengo que poner un alto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué está sensible? Si me está diciendo que está produciendo esta beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, por ejemplo, vamos a ver y tenemos las penicilinas resistentes. Aquí tenemos a piperacillina tazobactam, esta sensible, que tiene un inhibidor, que es el tazobactam. Y vemos cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación resistentes. Cefepime, también resistentes, cefalosporinas de cuarta. Vamos a ver los carbapenems sensibles, Astreonan resistente, los aminoglucósidos en este caso sensibles, las quinolonas, las quinolonas están resistentes y el sulfatrimetropin resistente. Por ejemplo, otra cosa que podemos notar aquí en este antibiograma es que no hay ningún reporte, por ejemplo, de fosfomicina, no hay reporte de nitrofurantoína. ¿Por qué no hay? Porque es un cultivo de herida. Entonces, la nitrofurantoína, igual que la fosfomicina, van para lo que es urocultivos. Y en el caso de la nitrofurantoína, sí va para diferentes bacterias. Y en el caso de la fosfomicina, según las reglas del CLSI, solo se reporta en el caso de E. coli provenientes de orina. Entonces, por ejemplo, también ese dato. Muchas veces se solicita al laboratorio y se pide, ¿no? El resultado de algún antibiótico, por ejemplo, fosfomicina en una Klebsiella, fosfomicina en una, no sé, en un Proteus, por ejemplo. Se puede hacer, se puede poner, se puede hacer, pero no hay puntos de corte para este disco, para esta bacteria. Entonces no podemos decir que sea lo mismo que coli, no vamos a poder decir eso, no podemos decir que si para coli la fosfomicina mayor de 16 es sensible, no, sensible, por ejemplo, ya para la Klebsiella, para el Proteus, todo es igual, ¿no? No necesariamente podría ser así, porque hay casos en los que no es así, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es el caso de ciprofloxacino, ¿no? Ciprofloxacino para salmonella tiene un punto de corte y para las otras enterobacterias como la E. coli y la Klebsiella tienen otro punto de corte. Tenemos aquí otro ejemplo. Este está muy interesante. Tenemos un cultivo de orina, muestra proveniente de orina, una bacteria, Pseudomonas aeruginosa, y tiene un fenotipo, carbapenemasa positivo, ¿no? Y nos reportan esto. Estos resultados son reales, ¿no? Son resultados muy reales y como vemos, método resistente. Así, actualmente se están aislando las bacterias. Incluso este resultado tiene un comentario. Te coloca, ¿no? Te colocas, este es un resultado en realidad muy completo, muy adecuado,
Vamos a analizarlo un poco, vamos a ver qué es carbapenemasa positivo. Significa que esta cepa ha sido aislada y se ha comprobado que produce esta enzima tipo carbapenemasa. Por lo tanto, al momento de hacer el antivirama, vemos que es todo resistente. Resistente y resistente a los carbapenems, los carbapenems son el último antibiótico, la última línea que se puede utilizar, los últimos antibióticos que se pueden utilizar en caso de resistencia. Después de los BLES, que ya todo es resistente, pues vienen los carbapenems para darle imipenem, meropenem, en el caso de pseudomonas. ¿Por qué? Porque solo actúan sobre las pseudomonas meropenem y penem. Ertapenem no actúa sobre pseudomonas. Las pseudomonas no tienen un receptor para el ertapenem, ¿no? Entonces, está resistente. ¿Qué tenemos como opciones? Tenemos como opción, entonces, probar la colistina. Por lo que se reporta la colistina en este caso, ¿no? No vemos colistina reportada en anteriores porque siempre se recomienda, incluso la CLCI recomienda, no reportar colistina a no ser que sea sumamente necesario. Porque la colistina es un antibiótico muy tóxico, muy perjudicial, tiene muchos efectos adversos. Entonces la CLCI recomienda pues, no reportarlo a menos que sea necesario. Aquí, pues es necesario porque ya no hay que darle creo al paciente, ¿no? La colistina siempre va a ser reportada como intermedia y como resistente. La colistina, desde este año, en realidad desde el 2020, se cambió la interpretación del CLCI y se optó por no poner sensible, porque la colistina ha generado muchos problemas en los últimos años con respecto a su evaluación. La colistina es un antibiótico antiguo que se dejó de utilizar por su toxicidad, pero debido a la resistencia bacteriana y que ya llega a un punto como este en el que no se pueden dar más antibióticos al paciente, pues se ha sacado a la colistina, ¿no? Que ya no se utilizaba, pues, y se la ha vuelto a utilizar. Y entonces ha empezado a generarse. Primero se hacía la colistina por disco. La colistina se evaluaba por disco, pero la molécula de colistina es una molécula muy grande, por lo que no difunde de forma adecuada en el agar, ¿no? Como les expliqué al inicio, se coloca el disco difunde en el agar, y en este caso, la colistina, al ser una molécula muy grande, no difunde de forma adecuada en el agar, y por lo tanto hay falsas resistencias. Por eso es que la CLCI dijo, ya quitamos la colistina por discodifusión, pues no hay colistina por discodifusión. Luego se empezó a buscar, se hacía en equipos automatizados, ¿no? Con MIC. Luego también el CLCI evaluó esto y dijo, no sirven los equipos automatizados para hacer colistina, porque la colistina es una polimixina y se pega a los soportes de los equipos automatizados donde se coloca el antibiótico. Por lo tanto, también me va a generar falsos resultados. Y por lo que se ha establecido, según la CLCI, que la colistina solo se reporte por MIC por microdilución en caldo. Entonces, ustedes cuando ven este resultado con un MIC, ustedes tendrían que preguntar, ¿cómo se ha hecho este resultado? O sea, ¿un equipo automatizado has usado? ¿Qué has usado? Porque acá están reportando un MIC. En este caso, de este resultado, se ha hecho con microdilución en caldo, ¿no? Se realiza, como son casos específicos, se realiza este antibiograma, y cuando hay bacterias así especiales como estas, súper resistentes y que ya no necesitan pues, más información, entonces se realiza esta prueba de colistina en microdilución en caldo y se hace. Y se determina el MIC. En este caso, 0.5 de MIC, que según las reglas del CLCI es intermedio, ¿no? Antes era sensible, ahora solo hay categoría intermedia y categoría resistente. Luego tenemos la fosfomicina. Aquí podemos ver cómo se ha reportado la fosfomicina, wild type. Eso también es muy importante tener en cuenta, porque ya no solo la fosfomicina se está reportando como wild type, sino, por ejemplo, en caso de coprocultivos también, cuando se habla de acitromicina, en lo que es shigella y salmonelas, ya también la CLCI ha cambiado el reporte y se está reportando como wild type, para que no les sorprenda cuando puedan ver esta categoría, ¿no? Esta categoría wild type es como sinónimo de sensible, ¿no? Porque significa que esta bacteria pertenece a la población de bacterias salvajes
que no han tenido ninguna mutación adquirida o no tienen ningún mecanismo de resistencia. Por eso es que se cataloga como wild type. Cuando ya esta tiene un mecanismo de resistencia, o sea, cambia, se va a reportar como no wild type. Luego, si ustedes leemos un poquito, vamos a revisar el comentario. Dice, fenotipo de importancia clínica, cuando es BLE, beta-lactamasa de espectro extendido. MBL, carbapenemasa tipo metalo-beta-lactamasa. KPC, carbapenemasa, acá dice carbapenemasa tipo KPC. Y AMC es una cefalosporinasa inducible tipo AMC o DAMC es cefalosporinasa tipo AMC sobreexpresada, o PRD, disminución de porinas tipo PRD. Y bueno, te ponen como comentario que la interpretación de fenotipos se realiza por análisis de perfil de resistencia y o pruebas complementarias. La expresión fenotípica de resistencia puede variar en diferentes aislamientos de la misma cepa. Algunos perfiles de resistencia no pueden explicarse por un fenotípico único. La genotipificación podría ser necesaria para confirmar algunos fenotipos de resistencia. Por ejemplo, aquí nos dicen carbapenemasa positivo. No nos dicen nada más. O sea, no nos dicen si es, por ejemplo, una metalo-beta-lactamasa. Seguramente no se ha podido determinar. Recuerden mucho que estamos un poco limitados porque lo que se realiza aquí son pruebas fenotípicas. Entonces, eso también limita un poco la identificación, ¿no? Sabemos que la resistencia bacteriana, pues su base es genética. Entonces, se encuentra un poco limitado por este tema de que solo sea fenotípico y muchas veces no se puede determinar con exactitud qué es la resistencia. ¿Qué resistencia está mediando esta bacteria? Especialmente en bacterias que son así, multiresistentes. Porque una bacteria multiresistente puede tener diferentes tipos de resistencia implicados, ¿no? en esta resistencia, no solo uno. Por ejemplo, aquí hay resistencia sí a los carbapenemas, pero no es la resistencia, o sea, no es el motivo por el cual hay resistencia a los aminoglicósidos y a las fluoroquinolonas. Acá hay otro ya mecanismo de resistencia implicado que está generando resistencia a aminoglicósidos y otro mecanismo que genera resistencia a fluoroquinolonas. Es un conjunto de resistencias bacterianas que se han juntado y sale esta bacteria, ¿no? Súper resistente. Aquí tengo otro casito de resistencia. Vamos a ver. Tenemos una muestra de hemocultivo, ¿no? ¿Qué tan crítico es un resultado de hemocultivo, ¿no? Que un paciente tenga este tipo de bacterias. ¿Qué tan rápido, qué tan veloz debe ser un reporte de un antibiograma para que sea, para que pueda salvar la vida del paciente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tenemos la bacteria, es una Klebsiella pneumoniae. Aquí nos colocan que es carbapenemasa positivo, MBL y BLE. Entonces vemos que acá se han identificado dos tipos de mecanismos de resistencia, ¿no? Una producción de carbapenemasas tipo metalo-beta-lactamasas y una producción de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces vamos a ver, ¿no? Que las penicilinas combinadas, como la ampicilina sulbactam y la piperacina tazobactam, son resistentes. Vamos a ver que las cefalosporinas de tercera generación ya están resistentes. Se ha quitado acá las cefalosporinas de primera y segunda generación porque ya no es necesario que se reporten, ¿no? Hoja resistente. Por ejemplo, es como si yo tuviera un antibiograma y yo hubiera que hay una cefalosporina de tercera generación resistente, pero tengo una cefalosporina de primera generación sensible. Eso tampoco tendría coherencia en un antibiograma, ¿no? O sea, la resistencia bacteriana es primero cefalosporinas de primera, segunda, tercera. Vemos las cefalosporinas de cuarta generación como el cefepime resistente y los carbapenems resistentes. Aminoglicósidos, vemos que la gentamicina está resistente, la amicacina está sensible, las proquinolonas resistentes, y vemos sulfatrimetamina resistente, y aquí también se ha reportado la colistina. Como les he mencionado, en casos como este, donde hay una bacteria muy resistente, se realiza la microdilución en caldo para colistina, y por eso se reporta con su MIC, e intermedio. Vemos que amicacina sería el siguiente antibiótico que ha quedado sensible.
Fosfomicina no se reporta, está vacío, no se llega a reportar fosfomicina. Y también vemos que, por ejemplo, en este caso de antibiogramas, que son provenientes de hemocultivos, por ejemplo, no se reporta ertapenem, no hay ertapenem, no porque no se pueda poner, se coloca, pero el ertapenem no es, ¿no?, para una sepsis bacteriana. Lo mismo que una nitrofurantoína, tampoco se coloca, porque no hay un punto de corte para nitrofurantoína cuando se sangra. No tendría sentido, ¿no? ¿Cómo se determina este tipo de resistencia de carbapenemasa positiva? ¿Y por qué es importante que esté ahí, ¿no? ¿Por qué es importante que un laboratorio nos diga estos fenotipos de resistencia? ¿Qué tanto influyen en nuestras decisiones, bueno, en sus decisiones terapéuticas podrían influir? La importancia es que los nuevos antibióticos, por ejemplo aquí, más opciones terapéuticas que una amicacina, pues no hay, ¿no? Pero hay nuevos antibióticos que ya actualmente han empezado a reportarse, ya están llegando al país, han llegado como, como Ceftaxima y Bactam, por ejemplo, ya se ha empezado a probar Ceftaxima y Bactam, ya se está reportando, incluso, mira, vamos a verlo acá, recién, ¿no? Es de este año. Y también tenemos antibióticos como ceftolozano, tazobactam, que, por ejemplo, en este caso, vemos el ceftolozano tazobactam no se ha reportado porque el ceftolozano tazobactam está bien dirigido a lo que son pseudomonas aeruginosas, ¿no? Si regresamos, vamos a regresar a nuestro resultado de pseudomonas aeruginosa y vemos, ceftolozano tazobactam reportado, también está resistente. Son los nuevos antibióticos, ya estamos viendo que incluso ya hay resistencia a estos nuevos antibióticos, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? Tenemos un nuevo antibiótico como la Ceftaxima y Bactam, pero está resistente. Sucede que estos nuevos antibióticos están dirigidos al tipo de carbapenemasa. Entonces, por eso es que es importante que nosotros conozcamos este tipo de carbapenemasa. Por eso es importante que el laboratorio me diga SMBN, KPC, porque estos nuevos antibióticos que han ingresado al país son antibióticos dirigidos hacia un tipo de carbapenemasa. La Ceftaxima y Bactam, la Ceftaxima Relebactam. Estos antibióticos van dirigidos, están combinados con inhibidores, que son inhibidores de un tipo de carbapenemasa en específico. Cuando me dicen una carbapenemasa tipo MBL, yo sé que mi Ceftaxima y Bactam no sirve. Pero si me dicen que es una carbapenemasa tipo KPC, yo sé que mi Ceftaxima y Bactam va a estar sensible, ¿no? En un muy gran porcentaje, ¿no? Entonces, esto es importante. Es importante que nos reporten estos datos que muchas veces se pasan por alto y no se reportan. Es importante reportarlos. Es importante incluso la velocidad en que se reporta un antibiograma. Actualmente, pues, vemos que ya hay a la mano pues, mucha metodología para que se pueda reportar de forma rápida, pronta, oportuna un antibiograma. No debería tardar como antes, ¿no? Que tardaba un antibiograma 48 horas, 72 horas, ¿no? Ahora un antibiograma puede ser mucho más rápido, especialmente con los métodos automatizados, ¿no? Los métodos automatizados permiten un antibiograma, que salga el resultado del antibiograma en unas 6 o 7 horas. Por ejemplo, el Vitec, en 6 a 7 horas ya te emite un resultado de un antibiograma, ¿no? Para una bacteria sencilla, o como una coli, como una enterobacteria, por así decirlo, ¿no? Los cocos sí a veces demoran un poco más, pero por ejemplo una Klebsiella, una E. coli, cualquier tipo de pseudomonas salen en unas 6 horas. Entonces ya no debería demorar tanto estos resultados. ¿Ya? Entonces, bueno, para terminar, recalcarles, contarles que todos estos datos en realidad de la resistencia bacteriana son muy importantes porque es importante la optimización de los antibióticos y que toda esta resistencia les he puesto casitos de cepas súper resistentes porque es la realidad en realidad. Ya está aquí presentes estos casos, esta resistencia es ya cada vez más común lamentablemente.
Entonces es muy importante que actúen, ¿no? En este caso, ustedes que son los que van a brindar estas terapias, es muy importante conocer el momento, la forma, cómo se brinda este tratamiento, qué tan necesario es, ¿no? Indicarlo. ¿Para qué? Para que podamos luchar, ¿no? Juntos contra la resistencia bacteriana, que cada vez es un tema más crítico. Así que espero sus preguntas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Y muy bien, chicos, si desean hacer alguna pregunta, tienen el chat, también pueden prender sus micrófonos si desean preguntar algo. O en todo caso, si ha quedado todo claro, también pueden ponerlo por medio del chat para saber que ha estado todo conforme. Muy bien, doctora, como están poniendo en el chat todo, la verdad ha quedado bastante claro sobre su clase del día de hoy. Le agradecemos nuevamente por su colaboración en este curso y esperamos contar con usted también en las próximas ediciones y en alguna otra actividad futura. Sí, bueno, sí, muchas gracias a todos ustedes. Igual gracias por su invitación. Bueno, les dejaré la presentación, se las enviaré ya. Y cualquier pregunta, bueno, cualquier duda, me pueden escribir, ahí les he dejado mi correo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor.